Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Columna de análisis de la realidad. Reflexiva. Comportamiento cívico. Compromiso social. Descripción de ONGs. El día a día de la convivencia entre vos y el resto. Un pacto para vivir. Bueno, y es un placer para mí darle la bienvenida en la columna Un Pacto para Vivir al abogado José Giudice. Él es miembro de Abogados por la Vida y queríamos conversar con él sobre qué sucede cuando en una sociedad colisionan derechos aparentemente importantes para dos grupos de la misma sociedad. Concretamente a lo que nos referimos es qué sucede cuando en aras de defender la libertad de expresión se ofende con acciones concretas la fe de un grupo religioso o lo que alguna gente considera algo como sagrado. En los tiempos de la posverdad, como a veces han determinado nuestra época, queremos hacer una nota para reflexionar sobre cómo hacer con esta colisión de derechos. Bienvenido, José, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, un poco estamos con este tema para conversar y para reflexionar al aire. Y quería preguntarle, usted que es abogado, ¿cómo hacer cuando pareciera que colisionan estos dos derechos, ¿no? Derecho a la libertad religiosa y al respeto de esa cosa que uno considera sagrada y derecho a la libertad de expresión por parte de otro grupo? Sí, a ver, primero hay que tener en claro que que estos derechos, o todos los derechos que reconoce la Constitución, no son derechos absolutos, o sea que hay límites. Uh-huh. La libertad de expresión es algo básico que está buenísimo, que nuestra Constitución lo reconoce, pero a su vez también reconoce la libertad religiosa, el respeto al culto. Entonces, a ver, hay que conjugar de forma tal que estos derechos puedan ser ejercidos sin generar violencia. Uh-huh. El país nuestro ha funcionado muchísimos años, desde la Constitución en adelante, sin conflictos religiosos, porque hay un cierto respeto a lo religioso, y si bien el país puede tener muchos problemas, lo religioso nunca ha sido un tema de conflicto. ¿Qué ocurrió? Porque seguramente me están llamando por una nota que escribí Uh-huh. sobre una ridiculización que hicieron sobre una imagen de la Virgen hace pocas semanas en la ESMA. Así es. Ahí se burlaron de esa imagen de la Virgen porque la entraron en una suerte de procesión, la ridicularizaron, se rieron. Digamos, ellos mismos reconocen que es una provocación. Y esta provocación generó, digamos, en muchísima gente que tiene un respeto, un culto hacia la Virgen, digamos, se sintió agraviada y ofendida. Uh-huh. Y entonces, a ver, en vistas a la libertad de expresión no se puede ofender, agraviar al resto de los ciudadanos que piensa diferente. Acá este hecho era muchísimo más grave porque se efectuó en un lugar público, en un lugar donde se mantiene con los impuestos de todos, de los creyentes y los no creyentes, y entonces con el dinero público se ridiculizaba una imagen que es venerada por mucha gente, que si bien digamos, puede ser que digamos, no se practique en forma masiva, o no se asista al culto católico, a la Virgen María hay muchísima gente que le tiene devoción, que le tiene respeto, que digamos, la considera algo sagrado. Entonces hay que tener un equilibrio entre lo que es libertad de expresión, que está buenísimo, con el respeto al culto. En este caso se hicieron, digamos, peticiones al secretario de Culto, al secretario de Derechos Humanos, de donde dependía el lugar donde se exhibía, se les explicó que causaba un daño, etcétera, y eso, bueno, continuó
hasta que un juez le puso un límite, Ujú. reconoció que había digamos, un daño, una ofensa, y bueno, y ordenó retirarla. Primero exhibirla en un lugar más restringido y luego retirarla en forma definitiva. Ujú. Pero el hecho es gravísimo porque, digamos, estuvieron prácticamente más de 2 meses exhibiendo una imagen que causaba dolor a un montón de gente y bueno, no, digamos, no se le podía poner fin. Tuvimos, tuvimos que explicar a autoridades que si esto hubiera sido de otra religión, no hubiera durado ni 24 horas. Claro. Y bueno, no, digamos, no se entendía, no había ánimo de cambiarlo. Sabían que era una ofensa, reconocían que era una ofensa, pero bueno, el tema continuó así hasta que el juez le puso un límite y ordenó el retiro. Ahora es interesante, José, lo que acaba de aclarar, porque nos preguntábamos antes de, cuando introducíamos su nota en la radio, que hay veces que, por supuesto que sin justificar ningún tipo de violencia, pero pareciera ser como que hay religiones las cuales hacen respetar más sus derechos de una manera mucho más neta y clara que la religión católica, que pareciera como que ni siquiera las autoridades del momento saben cómo reaccionar por un exceso de corrección política, por un exceso de, bueno, sí, o de miedo frente a extremos ideológicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se encuentra ese equilibrio entre hacer valer lo sagrado o sea, porque ese ejemplo que acaba de decir usted, de que en otras religiones no hubiera durado ni 24 horas esa ofensa, porque serían mucho más enérgicos en su, digamos, en su demarcación de derechos, ¿no? Sí, a ver, el reclamo tiene que ir por el derecho, el reclamo tiene que ir por la paz, pero a su vez tiene que ir con firmeza. Ujú. Esa firmeza hay que ver cómo se ejerce, hay diferentes formas de ejercerla. En este Ujú. caso, antes de iniciar las acciones legales, solicitamos firmas, más de 17.000 personas firmaron en 48 horas el pedido de retiro de la Virgen. Hicimos una petición al secretario de culto para que nos recibiera y que nos recibiera con las firmas. A ver, hay que tratar de encauzar los reclamos en forma firme, contundente, pero por la paz. Las religiones o donde dicen esto no duraría 24 horas es porque han ejercido cierta violencia y eso no buscamos, que no buscamos ir a la violencia, porque la violencia se responde con violencia. Claro. Eh, entonces, sí, y eso lo explicamos claramente, o sea, no generen un conflicto, no generen violencia, o sea, no generen ofensa. Si ustedes saben que es una ofensa y ustedes lo reconocen que es una ofensa, Claro. no busquen que se reaccione con violencia. Lo pudimos encauzar, digamos, en paz, lo podemos encauzar institucionalmente y gracias a un abogado, el doctor Pedro Andergren, que presentó un recurso de amparo muy, muy bien escrito, se obtuvo una sentencia que pudo, digamos, acabar con eso. Pero bueno, son 60 días donde se causó un daño y un agravio muy grande. Ahora, pareciera que en nuestro país, que está tan encrispado por todo lo que fue el debate a favor de la vida y en contra del aborto el año pasado, pareciera como que todos estos símbolos religiosos digamos, y representativos de un tipo de fe, chocan con todo este tema social ya de defensa de la vida, no defensa de la vida, ¿no? Porque en el fondo como que se meten con el símbolo de la Virgen para, para defender la postura del pañuelo verde o de los abortistas. Entonces, ¿cómo hacemos para separar la defensa de la vida de la cuestión religiosa? Que son dos cosas separadas, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes, y acá hay que hacer como un paréntesis. Eh, la persona que es religiosa tiene todos los derechos ciudadanos para expresarse. O sea, no es válido que lo descalifiquen por tener una determinada religión. O sea, la persona que es religiosa
puede ejercer todos sus derechos civiles, puede ir a votar, puede opinar y digamos, es uno más, es igual. Pero la defensa de la vida es algo que excede lo religioso, que digamos que es una cuestión médica. Yo como abogado lo puedo tener como una cuestión, o lo tengo como una cuestión jurídica, porque la Constitución Nacional, los tratados internacionales, el Código Civil y Comercial de la Nación, decretos, resoluciones, constituciones provinciales como la de la provincia de Buenos Aires defienden claramente la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Uh-huh. Entonces hay un bloque, un ordenamiento legal que va más allá de una cuestión religiosa, o sea, por ley corresponde. Lo que pasa es que esas leyes las quieren cambiar. Lo que pasa es que esas leyes, digamos, hay como una ideología que no es solamente en nuestro país, que se da en otros lugares del mundo, que quieren cambiar la cultura, que quieren cambiar el respeto a la vida. Y bueno, el año pasado se dio un debate muy fuerte y se llegó a un consenso, que el consenso era no al aborto. Uh-huh. Pero ahí, digamos, esta gente no se da por vencida y busca de todas formas, digamos, insistir. Y digo de todas formas porque incluso como diera lugar a la primera pregunta, se insiste violando otros derechos, como es el de la libertad religiosa. Claro. Es como que les doliera, digamos, la cultura cristiana, porque no solo lo católico les duele, también les duele los evangélicos que han salido a la calle en forma clara, contundente, codo a codo con los católicos. Algo que a mí me va a quedar siempre como cuestión positiva del debate fue la posibilidad que los católicos y los evangélicos pudieran trabajar juntos en un objetivo común. Uh-huh. Uh-huh. Sí, o sea, claramente, si tuvimos que rescatar algo de lo que ha pasado con nuestro país, es la visibilización de la maternidad vulnerable y que había que ponerse a trabajar en esa problemática sin, o sea, con toda su crudeza, con toda su realidad, ¿no? Para justamente hacer algo, ¿no? Hablo desde la defensa de la vida también desde ese lugar, ¿no? Ahora, recientemente se vio sacudida de vuelta la opinión pública por la condena a un doctor, Rodríguez Lastra, que se negó a practicar un aborto en la ciudad de Chipoleti a una joven que que había tomado ella unas pastillas para abortar y que no había sido efectivo. ¿Qué tiene para decirnos de ese caso? No, ese caso es patético, porque ese caso se encuadra dentro de lo mismo que venía explicando antes. De alguna forma quieren imponer el aborto, entonces buscan, en este caso, amedrentar a los médicos y toman, digamos, de ejemplo un médico íntegro, digno, un profesional bárbaro, que recibió una paciente, digamos, enferma, una paciente, no, dos pacientes, porque tenía un bebé dentro de ella y los curó a los dos. Y hoy se da, digamos, la ridiculez en que la mamá está bien, el chico camina y habla, tiene más de 2 años, lo adoptó una familia, están los dos sanos, el médico está preso, perdón, me equivoco, el médico se lo llevó a un juicio y se lo condenó hace unos días, y el violador está libre. O sea, el violador que digamos que debería estar preso, el violador está caminando por la calle. O sea, es el mundo al revés. Es un caso, digamos, muy, muy loco. O sea, que digamos, el médico haya ejercido su profesión libremente, lo haya, digamos, salvado las dos vidas y se ha sometido a un proceso que digamos, que no es gratuito, porque él, su familia, su mamá, que la vimos acá en Buenos Aires,
están, digamos, sometidos también a un tema judicial que no tendrían que estar. Es una pérdida de tiempo que tiene este profesional infernal. Pero bueno, él está dando la batalla, él no, digamos, va a apelar ese fallo, digamos, va a seguir adelante porque él ejerció, digamos, su profesión, su juramento, digamos, en forma súper profesional y dio resultado positivo. Es muy loco que al chico de 2 años lo quieran matar. Digamos, no, es como que no entra en la cabeza este caso. Ha generado una reacción inmensa. Legisladores, un montón de entidades esta semana en Buenos Aires han presentado, digamos, sus protestas, su reclamo, porque no se entiende que una justicia, digamos, persiga a los médicos. Desde el otro lado, desde el sector verde, están contentos, dicen que esto tiene la jurisprudencia, quieren generar miedo en los profesionales para, digamos, para meterlos en esta cultura, pero bueno, todos, digamos, entendemos que con la apelación se va a llegar a una suerte de, digamos, de reparación de este caso. Bueno, la verdad, José, que es un tema tan complejo, ¿no? Rescato lo que dijo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista científico. Digamos, hay todavía en nuestro país protección de la vida desde el momento de la concepción y que bueno, y que es cada vez que sucede algo como el caso de este médico, como que surgen también muchísimas voces intentando defender esa vida que consideran que es inocente, ¿no? Y hacen sentir también que hay muchísima gente del mundo civil que está apoyando lo que se votó el año pasado cuando se dijo que no era la ley del aborto, ¿no? Sí, acá hay muchísima gente que se expresa a favor de la vida, a favor de los más vulnerables, a favor de los embarazos más complicados, a favor de la gente más humilde. Hay muchísima gente que se expresa. Quizás esa gente no tiene voz, no tiene la posibilidad de llegar a los medios bajan otras ideas, la desinformación que presentan de este caso de Chipolletti es inmensa. Son muy pocos los que se animan a decir la verdad o a decir otra voz. Muchas veces son perseguidos, son calumniados. Hay periodistas que el año pasado expresaron clarísimamente su posición y fueron desvinculados de sus trabajos, como fue el caso de Amalia Granata, uh-huh. Como es el caso de otros periodistas que digamos le dicen de todo, los amenazan, los injurian, los calumnian, se los agarran con su familia. Pero bueno, es muchísima la gente que está a favor de las dos vidas, que digamos que defiende algo que es claro, que es básico y que desde la ley está garantizado. El hecho de que quieran venir a cambiar la ley, porque a ver, acá, si tenés 2 minutos más, quería explicar una cuestión. Acá no hay un derecho al aborto, no hay protocolos que sean legales. Se ha querido introducir con resoluciones que están en contra de las leyes, que están en contra de las constituciones, que están en contra de los tratados internacionales, el derecho al aborto. Eso se vino haciendo en forma pausada, despacito, sin que nos diéramos cuenta, y entonces se hace creer a la sociedad que hay un derecho al aborto legal, y eso no es así. Todas esas resoluciones no tienen ningún fundamento jurídico, es un ministro de salud o un gobernador que la firmó, pero que están en contra de todo, en contra de toda nuestra legislación. Y entonces se agarraron de eso para introducir en forma, digamos, paulatina, pausada, lo que ellos entienden que es el aborto legal, y no es así, no tiene ninguna legalidad.
Perfecto. Bueno, muy interesante, José. La verdad que le agradecemos mucho estos minutos y bueno, y nos deja pensando sobre todos estos temas que hablamos que nos competen tanto como ciudadanos de este país. Bueno, nada, muchísimas gracias por el llamado y bueno, Pehuajó es una ciudad bárbara, una ciudad lindísima. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande. Adiós, hasta luego. Así pasaba por Citas de Radio el abogado José Giudice, miembro de Abogados por la Vida, hablando de esta colisión de derechos que se generan cuando hay libertad de expresión y cuando hay derecho de culto y libertad religiosa.